La última visita. Siempre pensé que lo más aterrador que podía vivir era perder a alguien que amaba. Pero esa noche me di cuenta de que el verdadero terror no es la muerte, sino lo que acecha más allá de ella. Mi abuela falleció un lunes por la tarde, después de meses luchando contra un cáncer que la consumió hasta dejarla irreconocible. Me tocó ser quien cuidara la casa en lo que decidíamos qué hacer con sus cosas. Nadie más quería hacerlo. Quizá porque siempre decía que, cuando muriera, no se iría del todo. Aún tendré cosas que hacer aquí, me decía mientras me miraba fijamente con esos ojos que parecían atravesar el alma. No creía en esas cosas. Fantasmas, espíritus, todo eso me parecía superstición barata. Por eso acepté sin titubear. Llegué temprano esa noche, una semana después del funeral. La casa estaba intacta, como si el tiempo se hubiera detenido en el momento en que ella dejó de respirar. Su aroma seguía impregnado en las cortinas y los muebles, una mezcla de lavanda y tabaco. Decidí revisar los cuartos para distraerme. Cada rincón estaba lleno de recuerdos, fotos antiguas, su colección de santos y veladoras, sus libros de recetas escritas a mano. Todo estaba como ella lo había dejado. Todo, excepto un detalle. La puerta de su habitación estaba entreabierta. Era imposible. Yo mismo la había cerrado con llave antes de irme al funeral. Mi pulso se aceleró, pero intenté calmarme pensando que quizá algún familiar la había revisado antes. Empujé la puerta lentamente y me encontré con un silencio tan denso que parecía absorber el sonido de mis pasos. El cuarto olía a flores frescas, pero también había un ligero toque de algo metálico, como sangre. Todo estaba en orden, excepto su cama. Las cobijas estaban corridas hacia un lado, como si alguien acabara de levantarse. Entonces lo escuché, un golpe seco proveniente del pasillo. Mi primer instinto fue culpar al viento o a una ventana abierta, pero todas estaban cerradas. Salí del cuarto con el corazón latiendo en mis oídos y caminé hacia el origen del ruido. Al fondo del pasillo, donde estaba el viejo altar de mi abuela, la figura de la Virgen de Guadalupe había caído al suelo, boca abajo. Cuando me acerqué para levantarla, sentí algo detrás de mí. Un leve roce, como si alguien hubiera pasado demasiado cerca. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Estás sugestionándote, me dije. Todo está en tu cabeza. Pero no estaba en mi cabeza. El sonido de pasos comenzó a resonar en el piso de madera, lentos y arrastrados, como si alguien caminara descalzo. Venían del cuarto de mi abuela. Quise salir corriendo, pero algo me obligó a ir hacia allá. Quizá era el morbo, quizá era la necesidad de demostrarme que todo era un malentendido. Cuando llegué al umbral, la puerta se cerró de golpe frente a mí. Abuela, grité, como un reflejo involuntario. La risa que respondió no era la suya. Era algo grotesco, grave y roto, como si varias voces estuvieran hablando al mismo tiempo. Sentí que las piernas no me respondían. Mis manos temblaban mientras giraba lentamente la perilla. La puerta se abrió con un chirrido, y lo vi. En la cama, sentada como si nunca hubiera muerto, estaba mi abuela. Su piel estaba cenicienta, sus ojos hundidos, pero su expresión era familiar, hasta que habló. No debiste venir, dijo con esa voz extraña. Retrocedí, pero el suelo parecía hundirse bajo mis pies. Ella se levantó lentamente, sus movimientos rígidos, antinaturales. Te lo dije, ¿verdad? No me iría del todo, continuó mientras avanzaba hacia mí. Pero ahora es demasiado tarde para ti. Intenté gritar, pero mi voz se quedó atrapada en mi garganta. Fue entonces cuando vi algo que me paralizó por completo. En su pecho, justo donde debería estar el corazón, había un enorme agujero. Y dentro, algo se movía. Algo vivo. ¿Por qué haces esto?, logré decir con un hilo de voz. Ella se detuvo, ladeando la cabeza como si estuviera analizando mi pregunta. Luego, sonrió con esa mueca que no era humana. Siempre lo supiste, respondió. Eres como tu padre, y como mi padre. Todos iguales. Creen que la sangre se limpia con el olvido. Pero yo no olvido.
No entendía a qué se refería, pero entonces recordó algo que había escuchado de niño, una de esas historias familiares que nadie quiere contar. Mi abuela había sido marcada por la tragedia. Su padre, mi bisabuelo, fue un hombre cruel, violento, que murió en circunstancias misteriosas. Nadie hablaba de eso, pero los rumores decían que ella estuvo involucrada, que había hecho algo oscuro para protegerse. Tu sangre está manchada. Igual que la mía. La diferencia es que yo pagué el precio, pero tú eres mi ofrenda, dijo mientras levantaba una mano huesuda hacia mí. Corrí hacia la puerta principal sin mirar atrás. Podía escuchar sus pasos siguiéndome, más rápidos, más violentos. Logré salir y cerrar la puerta de un golpe. Pensé que todo había terminado, pero cuando volteé hacia la ventana del cuarto, ahí estaba ella, mirándome desde el vidrio con una sonrisa que parecía arrancada del infierno. Esa noche no regresé. Al día siguiente, cuando fui con mi primo a revisar la casa, todo estaba en su lugar, como si nada hubiera pasado. Excepto por una cosa, sobre la mesa del comedor había una nota escrita con la letra de mi abuela. Decía, esto no ha terminado. La deuda siempre se paga.